chicos, ¿qué tal? Yo soy Lorena Jurupe y esto es Fuera de Línea. Estamos en el primer programa, felices de poder compartir con ustedes este momento y hablar de fútbol, de todo un poco lo que nos gusta, no solamente nacional, sino también internacional. Y yo le voy a dar pase a Julito, que va a ser mi compañero. Vamos a hacer una dupla y vamos a hablar cada semana un poquito de fútbol. ¿Cómo estás, Lore? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Aquí en el canal de YouTube de Fuera de Línea. Exactamente, como dice Lorena, este es un programa donde hablamos de lo que más nos apasiona, de lo que amamos realmente, que es el fútbol, pero que lamentablemente, Lore, vamos a tener que hablar de un tema que es importante, resolverlo sobre todo, pero que digamos que es el lado oscuro del fútbol peruano. Hemos entrado en una crisis más profunda en la que ya estábamos con el tema de los derechos de transmisión. De todas maneras, es un tema que es lamentable, que lo venimos hablando hace varias semanas. ¿Por qué? Porque no se sabía dónde iban a transmitir los partidos y ahora al menos se sabe que el clásico Alianza U lo van a pasar por Gol Perú. Pero ¿qué pasa con los demás partidos? ¿Qué pasa con la gente que quiere ver a su equipo? No lo va a poder ver por este tema de que todavía no llegan a un acuerdo y ahora la Conmebol ha avalado a la Federación Peruana de Fútbol y ha dicho de que van a recibir estos clubes que no estén de acuerdo con lo que ordena la federación, de que van a recibir una sanción no solamente disciplinaria, sino también una sanción económica. Exacto, José Astigárraga, que es el referente de la Conmebol, salió a respaldar a la Federación Peruana y dijo bien claro que los derechos de transmisión pertenecen a la Federación y que la Federación tiene toda la facilidad de ver con qué canales pueda jugar este tema, y que los clubes que no estén de acuerdo en acatar dichas órdenes, lamentablemente, podrían tener una sanción económica. Claro, y ahora, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuántas sanciones más van a tener? Porque recordemos también que si bien ya han decidido jugar estos equipos por el hecho de no tener dos walkover y todo lo que se venía, que era obviamente el descenso, la sanción económica, etcétera, pues han decidido jugar. Pero ¿dónde se van a transmitir? ¿Van a llegar a un acuerdo? ¿Cuántas semanas más van a pasar para que al final pues ya se tenga una respuesta y que la gente sepa por dónde se van a transmitir los partidos de la Liga 1 peruana? Por ahora ya se está ordenando. Poco a poco, pero muy lento. Exactamente. ¿Ya estamos en qué fecha? ¿En la quinta, sexta fecha? Estamos en la quinta fecha, si bien jugada es, si no me equivoco, la segunda, la tercera que se está jugando. Entonces todavía faltan 2 partidos que los equipos tienen, digamos, que resolver. O sea, se retrasa la liga, o sea, es todo un desorden, ¿no? En este caso sí, como lo estás especificando, pero quien me preocupa más es Alianza Lima. ¿Por qué razón? Porque aún no se llega a un acuerdo por qué medio se va a pasar. Ni siquiera está autorizado de transmitir los partidos en sus redes sociales, como lo hizo, por ejemplo, Universitario ante Cantolao, que los fanáticos lo pudieron ver a través de su canal de YouTube. Claro, en la Alianza nadie vio el partido anterior. Si bien Alianza ganó, la gente decía, ya, gol. Me entero por las redes sociales porque acaban de decir gol de Alianza Lima. ¿Cómo lo veo? Como nunca la gente estaba conectado en Twitter. Exacto, e incluso cuando tú veías los programas deportivos en la noche, era como que una grabación de no la calidad que uno suele ver y solamente te cortaban el momento del gol y nada más. Si tú querías analizar como hincha el partido, no podías, porque no habías visto el partido por completo. Salvo los espectadores y Exacto. Los periodistas que estuvieron presentes en el estadio saben cómo jugó Alianza, pero los que no han podido conseguir un boleto, una entrada. Exacto, ya ganó con gol de Barco y con gol del delantero colombiano que trajeron. Pero ¿cómo jugó Alianza? ¿Cómo se organizó? ¿Cómo fue la distribución de la jugada para que lleguen a ganar lleguen a anotar ambos goles? Exactamente. Todo eso, digamos, el análisis que a muchas personas nos gusta, nos ha costado. ¿Por qué? Porque no hemos podido verlo. Y eso es solamente una situación de lo que es la crisis. O sea, un punto nada más. Es solamente un punto porque también recordemos que ha jugado Sport Huancayo y yo creo que es importantísimo hablar de por qué les va mal a los equipos peruanos en los torneos internacionales, en este caso en la Copa Libertadores. No solamente en la Copa Libertadores, también en la Sudamericana, claro. Lore. Pero ese tema creo que lo podríamos tocar más adelante. Hoy en día lo que me preocupa es que no es la primera vez que en el campeonato peruano se suspendan partidos. Por ejemplo, en el 2003. ¿Qué pasó en el 2003? Se suspendió, ¿por qué? Porque los jugadores entraron en una huelga. ¿Por qué razón? Todos los clubes, incluido Alianza La U, excepto Cristal, no tenían sus pagos al día. Exacto. Y decidieron entrar, así como los manifestantes de hoy en día, decidieron hacer una huelga, avalados obviamente por el club de agremiados, y decidieron no jugar más el campeonato.
Claro. Eso fue en el 2003 y creo que fue algo de 1 mes a 2 meses. Claro, o sea, los clubes siempre están, digamos, lo recuerdo lo que sucedió y siempre es ese problema, ¿no? Ok, no se salían tus pagos, se suspende tal partido, ¿no? Y eso le ha venido ocurriendo bastante a la U hace un par de años atrás también por la situación económica que estaba atravesando y que, bueno, continúa atravesando hasta el momento. Y la verdad es que esa para le favoreció a la U porque la U se estaba jugando el descenso en esa época. Y por el tema de la huelga decidieron quitar el tema de los descensos. Nadie bajaba, nadie subía. Claro, o sea, se No, salvó perdón, creo en que ese sí lo momento. subieron, pero nadie bajaba. Claro, en ese momento, digamos, todo influyó, ¿no? Pero o sea, afectado porque al final, ok, jugué mal todo el año y me quedo. Listo, o sea, tampoco es, ¿me entiendes? Porque tú cómo quieres tener una liga competitiva si van a ocurrir estos hechos y tú vas a tener que ajustarlo a, ok, te quedas aquí, así jugaste pésimo y debiste descender, te vas a quedar acá. Otro de los temas por el cual descendieron en esa época, perdón, por el cual se detuvo el campeonato en esa fecha, en ese año, fue porque había una mala logística. Los clubes no estaban teniendo digamos, el ordenamiento adecuado en la infraestructura. Recuerdo que en un partido de Alianza Lima, no recuerdo exactamente contra qué club, no tenían agua. O sea, los futbolistas querían bañarse al terminar el partido, o algunos que lo hacen antes de, no tenían el recurso. Pero eso ocurre sobre todo en lo que son los equipos que están al interior del país. Hay muchos, o sea, la situación en la que el campo, solamente hablemos del campo, lo mal que está el campo. ¿Cómo pretendes tú jugar un partido en esas condiciones? ¿Recuerdas cuándo Solano se fue al Boca Juniors? Se fue en el 98, 97, por ahí. Por ahí más o menos. Ya. De ahí regresa al fútbol peruano para jugar por la U en el 2009. 2008, 2009, que fue cuando campeona. Ok. Ya, estamos hablando de casi 9, 8 años, 10 años, ¿no? Soy Más muy o malo en menos. números. Ya. Somos malos en números. A lo que voy es que Solano, con Cristal, pisó el Campeones del 36 de Sullana. Y con la U vuelve a pisar el Campeones del 36 de Sullana. ¿Y cómo ¿Y estamos? cuál fue la declaración de Solano? No cambió de nada. Tiene las Todo mismas sigue bancas, igual. todo sigue igual, la cancha sigue siendo pesada, ¿no? Las tribunas nunca fueron adecuadas. ¿Tú te has dado cuenta que no hay un estadio aparte del Nacional? Y bueno, pongamos al Monumental también, digamos, un estadio con una infraestructura uno, quizás como hay en otros países sudamericanos, que estén, digamos, con todas las condiciones, bancas, todo. Tú vas a jugar a provincia, digamos, y los chicos, recuerdo un partido y... El tema, Lore, es que sí los hay. El tema es que no están adecuadamente instalados o no reciben el tratamiento, ¿no? Las Exacto. instalaciones, la limpieza que debería ser. Para que luzca de esa manera. Para la Copa América se arreglaron estadios en Chiclayo, Trujillo, Piura. Hoy en día el estadio de Piura funciona Abandonado. como un almacén de autos. Abandonado. Está abandonado. El estadio de Chiclayo, ni qué decir, ¿no? Totalmente abandonado. Tenemos el estadio de San Marcos, pero que el gras artificial lamentablemente no ayuda. Para nada. El estadio Garcilaso y el estadio de la UNSA se prestan, pero como tú dices, no es suficiente. Claro, No es suficiente para el campeonato peruano. Y estamos hablando de una competencia profesional, Claro. ni siquiera tercera o cuarta división, que ni esos equipos se lo merecen. No, tampoco, no, y ni hablar de segunda división porque es lamentable lo que uno ve cuando va, o sea, ve el partido y dice, no puedo creer que esta sea segunda división si lo comparas con otras ligas, digamos, y sudamericanas, o sea, para no irme tan lejos, para, digamos, comparar el nivel con el peruano. El tema es que como dijo Gareca hace poco, hasta Bolivia y Venezuela han evolucionado Y Perú. en sus capacitaciones, en infraestructura, en algunos clubes. Mira, por ejemplo, Bolívar es un club modelo en Bolivia. Ecuador con Independiente del Valle. Claro, todos, y no solamente hablemos de la infraestructura, sino que, digamos, a nivel de torneos internacionales tratan de luchar, tratan mejorado. de lograr, exacto. Y tú ves al fútbol, los equipos peruanos y no ves lo mismo, ¿me entiendes? Ya no son el patito feo. No, o sea, ellos ya no, ellos tú dices, wow, o sea, antes decías, bueno, con Ecuador me enfrento. Ahora a Ecuador hay que tenerle un respeto. A Venezuela también. Hace poco el año pasado, Táchira eliminó al Santos de Brasil. ¿Quién lo iba a imaginar? Nadie. Nadie lo iba a imaginar. Entonces, eso quiere decir de que hasta el fútbol venezolano, que antes era el patito feo, al igual que Bolivia, ya dejaron de serlo. Y tal vez aún no nos superan, pero créeme que están muy cerca ya de pasarnos.
Totalmente, totalmente en todo sentido. Y por eso es que yo en un momento te quería tocar el tema de los equipos peruanos, porque esto digamos, es todo un mapa, ¿no? Todo un conjunto de no solamente la infraestructura, no solamente los dirigentes, no solamente cómo se está manejando todo, sino también es porque, o sea, todo ello influye en cómo es que compite el equipo peruano frente a otro equipo en un torneo Copa Sudamericana, Copa Libertadores, que es donde mayormente se ve, ¿no? La presencia de ellos. La vergüenza a nivel internacional. Desde el 2010, tal vez no esté al tanto de ese dato, por favor los usuarios, les pido que me corrijan en caso me equivoque. Desde el 2010, un equipo peruano no pasa a la fase previa a la fase de grupos. Creo que el último fue el Juan Aurich, ganándole a Estudiantes de Tecos. O sea, te hablo desde la época donde Juan Aurich era un equipo top. Claro, con Manco. cuando le gana a Alianza la final. Estamos hablando de ese Juan Aurich. Exacto, Claro. con el Burrito Ascoy, que justamente en esa Copa Libertadores, dos equipos peruanos compartieron un mismo grupo, que fue Alianza y Aurich. Claro, y también le termina ganando, ¿no? Si no me equivoco, le gana en Chiclayo. Claro, con gol del Burrito Ascoy, con una asistencia de Manco, Claro. justo dos exjugadores aliancistas. Y justamente ahí te quería comentar también, por ejemplo, un dato que estaba ahí revisando es que nosotros, si bien se tiene que hacer respetar la casa, que es complicado porque incluso se empata o se pierde, también muy poco se gana. Cuando salen de visita, tú sabes que han pasado 26 partidos y que no, o sea, que no se gana de visita. O sea, 26 partidos que un equipo va a la casa del rival y que no lo puede ganar. El último creo que fue Cristal en el 2019, que le gana al Olimpia. Al Olimpia, exactamente. Cristal en el 2019 con Olimpia. Y el último fue, digamos, que te estaba comentando del Real Garcilaso en el 2013, que pasa de la fase, pasa a octavos. O sea, desde esa fecha no hay un equipo que pase a octavos desde el 2013, si no me equivoco. 2013. Imagina, estamos hablando de 10 años. años. O sea, 10 años que un equipo no puede pasar a octavos. No te digo que a cuartos o a semis. Estamos hablando de la primera fase a octavos. O sea, imagínate el nivel y de hace cuántos años. Y que todo esto, como te decía, tiene que ver con el tema de infraestructura, con el tema dirigencial. Tiene que ver con todo esto que finalmente termina afectando al equipo para el rendimiento, para cómo es que se va a jugar, ¿me entiendes? Y ahora, con todo lo que está pasando, yo me pregunto cuánto, o sea, qué tanto van a demostrar estos equipos cuando se vayan a enfrentar en esas copas internacionales. Exacto, Lore. Yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué no evolucionamos profesionalmente en los clubes que normalmente nos representan a nivel internacional? ¿Por qué no lo hacen? O sea, ¿por qué nos hemos quedado en la época de las cavernas? Como hace poco hicimos la comparación con equipos ecuatorianos, bolivianos y venezolanos. ¿Por qué? Si tenemos la infraestructura, tenemos la manera para hacerlo, tenemos las armas para poder recuperar el fútbol, el verdadero fútbol peruano, donde a cada rato conseguíamos jóvenes que nos representaban a buen nivel. Y ahí viene el tema del manejo dirigencial, ¿no? ¿Qué tanto se están manejando esos equipos para que, digamos, puedan salir de esa manera a enfrentar al rival? Exacto. Y como dijiste, ¿no? A nivel internacional sobre todo, hemos sufrido en los últimos años partidos con unas goleadas increíbles, no solamente Alianza. También lo hizo, también lo fue la U, Binacional. La goleada de River, ¿no? Fue una vergüenza internacional. Yo creo que no solamente para uno o una persona como hincha de Alianza, sino también para una persona, para un peruano, ¿no? Decir, oye, ¿cómo lo pueden golear? O sea, así sin quitándote la camiseta, ¿no? Y era lo último que te decía, o sea, lo que la goleada, bueno, digamos, globalmente termina 4-3 el partido de Huancayo con Nacional. Un partido que tú veías y decías, ¿por qué? ¿Por qué siempre a último minuto pasa esta situación? Exacto. O sea, nos cansamos y Paraguay ni siquiera tiene altura. Exacto. No, y ahora, en el partido que se juega de visita, digamos, ya viene el gol de Huancayo, digamos, en un inicio. Pero tú veías el partido y todo el partido Nacional estaba atacando. Huancayo dejaba mucho espacio en el medio y por la banda derecha, o sea, era, digamos, una puerta abierta. Totalmente. En el momento que llegaban de todas las formas y el arquero muy bien parado porque salvó muchas. Porque si no, yo te diría que hubiera sido una goleada. O sea, Zamudio sí es un buen arquero, ya lo ha demostrado en las últimas temporadas, que, incluso sentó a Pinto. Bueno, el gol de Huancayo, ¿no? Que llega por la calidad que ya conocemos de Donald Millán. Tiro libre, ¿no? Y que pienso yo, no es que quiera desmerecer a Donald Millán,
tuvo que ver algo la neblina que hubo en el partido antes de la lluvia torrencial con relámpagos y Bueno, truenos. yo creo que también el tiro libre está bien pateado, ¿ah? Porque lo pega bastante al palo izquierdo. Y ya era un poco difícil para el arquero de Nacional que llegara, digamos, a coger la pelota. Si tiene que ver el tema, digamos, del ambiente, la neblina, lo que tú estás comentando, de repente quizás puede ser que influye en algo, Todo eso influye. la visión es la visión. Totalmente, ¿no? Pero de ahí, o sea, Nacional en el segundo tiempo fue otro. O sea, si bien iban atacando en el segundo tiempo aún más, los cambios le resultaron completamente. Y lo que me sorprende es que desde el partido en Huancayo se vio un Nacional ordenado, que incluso le empatan el partido a Huancayo en el mismo centenario. Entonces, lo que sucede es que el entrenador huancaíno ya tenía que haber tomado esa precaución. Perfecto, tengo un equipo ordenado como contrincante. Entonces, o juego más a la defensiva y busco un contragolpe, o busco la manera de atacar en ciertos momentos. Ni uno ni lo otro. Huancayo no se supo defender. Gracias a la lluvia, que ellos están acostumbrados a jugar a ese tipo de cancha pesada, es que pudieron aguantar en ciertas ocasiones al equipo rival. Pero cuando se alargó en el primer tiempo, perdón, en el descanso, ¿no? Algo de 25 minutos para retirar un poco del agua en la cancha, ya se vio a un Nacional más ordenado, más al ataque. ¿Por qué? Porque sabía que tenía muchas falencias defensivamente. Claro, totalmente. Tú veías, ellos corrían y tenían que bajar, o sea, o subían mucho y el momento de querer defender, digamos, dejaban solo al arquero de Huancayo, a Zamudio, lo dejaban solo y era en ese momento que ocurría, digamos, estos contragolpes de Nacional. Y en el segundo tiempo, lo que a mí me sorprende es que los dos primeros goles de Nacional son, digamos, de tiro libre, o sea, una jugada de tiro libre. Y ahí se ocurre el gol, ¿no? O sea, en un momento están ordenados cada uno en pareja, digamos, defendiendo. Luego, cuando uno coge la pelota, lo recibe y ahí lo dejan solo, ¿me entiendes? Y ahí patea. Y en el segundo gol ocurre algo similar, de que también la agarra solamente que da un pase. Y es un gol bastante lejos, ¿no? O sea, no estaba, digamos, dentro del área. Desde ahí es que anota. Entonces, ya tú veías que Nacional se iba con todo y quería buscar, digamos, el pase a la siguiente fase. Y ahora viene Cristal. Esperemos que Cristal rompa, por favor, ese maleficio de no pasar la fase previa de la Libertadores. En verdad, por el bien del fútbol peruano, Cristal, debes hacerte una. De todas maneras, yo espero de verdad que Cristal también, porque realmente durante también su campaña en la Libertadores no ha sido tan buena, ¿no? Como el año pasado perdió 2 partidos, creo que contra Talleres y contra Católica. Claro. Y de ahí empató, empató con el Flamengo. El Entonces, año pasado, en el para 2022. ser más concisos, ni un equipo peruano ganó sus partidos. Ni uno. Ni uno. O empataba o perdía. Exacto. Ningún equipo pasó a la fase previa. Al menos el año pasado, Cristal llegó a la Sudamericana. Cifras cada día más aterradoras, cada día más negativas para el fútbol peruano. Y que esperemos este año sea diferente. Con fe. Bueno, chicos, yo quiero mencionar que para la gente, para los chicos, para los adultos, para los niños que quieren practiquen un poco de deporte, que quieren que sean grandes futbolistas, pues los invito a que sigan la Academia Francesa de Fútbol, que su número de teléfono es el 904-572-227, y también en las redes sociales Academia Francesa Fútbol, para que puedan tomar una clase de prueba gratis y puedan formar parte. Hay promociones, hay paquetes y les van a enseñar desde lo más básico hasta lo más profesional. Gente capacitada. 100% capacitada, profesores 100% franceses. Muy bien. Otro de los puntos de esta crisis son los malos dirigentes que tanto SUNAT como los clubes han puesto en los respectivos equipos. Por ejemplo, sí, lo que pasa es que SUNAT hizo el tema de que los clubes, como debían mucho dinero, ellos pusieron los gerentes temporales en diferentes clubes, tanto en la U como Alianza. Que Alianza se haya alejado de eso es porque el Fondo Blanquiazul hizo un gran pago de dicha deuda para que retomen las riendas del manejo gerencial. Ahora, pero también con el Fondo Blanquiazul, la Alianza, al comienzo, la gente, sobre todo los hinchas, los detestaban, porque prácticamente se fueron al descenso cuando toma el Fondo Blanquiazul, digamos, el poder o, digamos, la dirigencia del club. Miren a quienes ellos finalmente contrataron, jugadores indisciplinados, jugadores que están más con la botella que con la pelota, por decirlo así. Entonces ya luego de eso vemos que el fondo, digamos, ya también se ha sentado un poquito más,
están manejando bien y mira, ha salido bicampeón. Entonces, por ahí que no sé qué tanta la gente está a favor de que existe el fondo blanquiazul, hay gente que dice que no. Ha mejorado ciertamente, pero como le dijo Bengochea, yo no pedía a tal jugador, por ejemplo, el colombiano Zúñiga. Bengochea no lo conocía. Ese delantero vino todavía bailando, hicieron un estrado para que él salga desde abajo hacia arriba, y Butrón le dice, baila, comienza a bailar, y él le pone su canción y todo. Y todos dijeron, no, es un delanterazo, que es rápido, tiene salsa, que eso, que el otro. Pero bueno, la salsa solamente en la pista de baile, porque en la cancha no demostró nada. Totalmente. Y eso lo sabemos. Trajeron a un venezolano que venía de hacer una gran campaña en la Liga Venezolana, creo que fue el mejor jugador de esa temporada, que a mi criterio no lo hizo mal en Alianza. Pero tampoco era lo que esperaban o como lo pintaban. Exacto, pero también tuvimos a un Mudo Rodríguez, que con todas sus letras, vino a estafar a la U, a Alianza Lima. O sea, digamos la verdad, porque el año anterior no jugó ni un solo partido con el cuadro crema. Claro. Y aún así lo tenían en sus planes. Lo tenían en sus planes. Dijeron, Mudo, por favor, quédate un año más, que esto, que el otro. Y el Mudo, no, yo me voy a Alianza Lima, porque me están ofreciendo el triple, no sé. Pero el Mudo también es un jugador bastante mayor, que creo que en su momento no debió ficharlo a Alianza. Era un jugador que se lesionaba mucho, un jugador bastante... Sí, pero regular. La experiencia que tenía era única. Sí, eso para totalmente. Que Mourinho en su momento lo quisiera en el Chelsea, habla de la calidad de defensa que era. Hace tiempo. No era un mal central. No. Yo no he dicho que no, es muy bueno. Y no solamente cuando jugué en Alianza o en otro equipo, también jugó en Cristal, sino te hablo de la selección peruana, ¿no? Y tú mencionas el tema de los dirigentes. Y uno cuando llega a Gareca piensa, ¿no? Y dice, yo creía realmente que, bueno, con Gareca iba a haber un cambio, no solamente en el tema de la selección peruana, ya habíamos llegado a un mundial, se supone que todo iba a mejorar en el tema dirigencial. Y todo se vino realmente abajo, lo que nadie pensaba. Como dijo Gareca, ¿no? Me voy porque Lozano estaba, digamos, maltratando el fútbol. No, lo hemos visto en el derecho de transmisiones, lo hemos visto en el manejo que tuvo para negociar con Gareca, que a mi criterio, a pesar de que no nos llevó al Mundial, hizo una buena campaña con los jugadores limitados que tenemos. O sea, para mí Gareca era un milagroso, porque conseguía jugadores donde no había. Y aparte era como jugadores que tú decías, pero ¿por qué lo convoca? Y cuando tú lo veías en la cancha, ese jugador te tapaba la boca totalmente. Claro. Y yo recuerdo mucha gente que lo criticaba a Oreja Flores. Y decían, pero ¿por qué lo llevan? No está jugando, no tiene continuidad. Gareca creía en él y no es por nada. Habían situaciones en que Orejas entraba y realmente anotaba, jugaba, hacía que el equipo, digamos, esté equilibrado. Claro que ya en los últimos partidos que no tenía tanta continuidad, quizás no era, digamos, el mismo nivel, pero sí había la entrega con la cual siempre ingresaba a defender la blanquirroja. Nos dio la victoria en Barranquilla después de ¿cuántos años? 30 y... No, creo que fue en el 2002. Fueron varios años, ¿eh? No, en muchísimos. el 2003 en Bogotá con gol de Solano. Cuando estaba Uribe entrenador. En Colombia, pero ellos jugaron en Barranquilla. Claro, en Barranquilla. En Barranquilla sí fueron bastante... Yo recuerdo los titulares. Fue en el 96, ya me acordé, con gol de José Pereda. Ya, 20 y tantos años. Claro, un golazo fuera del área. Nunca me olvidaré ese gol del Chino Pereda. Bastantes años. En el 96, imagínate, yo recién había nacido. Yo tenía 5 años en esa época. Yo recién había nacido. Oye, tengo 26, ¿qué pasa? Yo tenía 5 añitos, todavía era un bebé. Pero a lo que me refiero es eso, ¿no? Que han tenido que pasar varios años. ¿Y quién hace el gol? El jugador que todos los hinchas estaban criticando por ser constantemente convocado. Exactamente. Que era el Oreja Flores. O cuando recién en sus inicios Gareca, toda la hinchada pedía que llevaran a Benavente, porque estaba en el Real Madrid Castilla, y que Cueva tenía problemas futbolísticos, de malos comportamientos en Alianza Lima. Se criticó mucho a Cueva, recuerdo. Y lleva Cueva. Y en ese partido con Brasil, ¿quién hace el gol? Y era el diferente, era totalmente el diferente. Muy aparte de lo que haya sucedido en el Mundial, cualquiera puede cometer esos errores. Todo el mundo fue totalmente, penal, ¿no? Y es como, fue el diferente. O sea, había muchos críticos, muchas personas que no querían a Gareca, pero Gareca hacía su trabajo. Si bien terminamos yendo al Mundial, dices que ahora es su último Mundial, no se logra, digamos, llegar, porque se pierde en repechaje. Yo creo que el trabajo que hizo, y si hubiera continuado, yo creo que lo que está sucediendo ahorita no estaría ocurriendo en este momento, ¿no? Porque Gareca prometía trabajar con menores, trabajar con todo lo que habíamos hablado la vez pasada, ¿no? El tema de los menores, que es otro mundo, otra situación,
que se está dejando de lado la reserva, o sea, no tampoco a nivel internacional se está viendo, digamos, un nivel bueno, y cómo no lo va a ver si es que en los adultos no hay, en menores tampoco lo vas a encontrar, porque esto, como te digo, es una cadena. Y no hay una preparación adecuada para que los menores puedan salir profesionalmente. Exacto. Muchos creen que porque ya un jugador de 18 años, 17 años, 20 años debuta a nivel profesional, no, es el nuevo Farfán, es el titular que ponen en los medios. Ponen a un delantero, un 9, que ya hizo un gol, no, es el nuevo Paolo Guerrero, que de repente se va e inclusive lo vinculan con otros equipos. Solamente porque un club llama por teléfono al club de tal jugador, le preguntan ¿cómo es la formación de este chico? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo está su condición física? Ya es suficiente para que el titular del periódico de mañana digan, ¿no? Juan Pérez es visto por gente del Real Madrid, claro, es visto por gente de tal club. O sea, y eso es cierto, ¿sabes? Es cierto porque yo tengo un sobrino que juega en el extranjero y le sucedió algo similar. Y tú ya lo ves y tú como familia le aconsejas y le dices, ok, te están viendo, pero tú no puedes ya creerte un CR7, ¿me entiendes? Y a veces, aunque tú no creas, eso a un adolescente es como que le mueve la cabeza y dice, ya, yo ya estoy acá, ya voy a jugar, ya no sé. Entonces, todo eso influye de manera psicológica. O es que un jugador se crea ya un top. Exacto. O es que la presión también lo bajonea, lo chanca, lo tumba. Lo suben tanto que en un momento no rinde y este jugador se viene abajo. Creen que va a ser el jugador que va a manejar todo el equipo. Entonces, a veces los medios no se dan cuenta el daño que le pueden hacer a un joven que se está formando al decirle esas cosas, para luego pierde o hace un mal partido y los mismos que lo alzaron y lo endiosaron lo van a mandar al piso. Es como el caso de este chico de la Cruz que salió en la U. Yo recuerdo mucho. A mí me encantaba cómo jugaba, por si acaso. Me gustaba cuando estaba en sus gambeteaba. inicios, cuando Tenía la prensa ganas, sí, tenía esas ganas de driblear, de llegar. Y ya lo comparaban con Farfán por la manera en que gambeteaba. Lo comparaban con el gran Hugo Sotil. Lo comparaban con Oblitas incluso, que Oblitas era un gran carrilero. Eso lo sabe la gente de los años 70 cuando lo vieron jugar. Pero ya lo llenaban de elogios. Que no, que ya se tiene que ir a Europa. Hoy en día, ¿dónde está? Sin desmerecer al Atlético Grau de Piura. Pero que ahí encontró de nuevo el mejor rendimiento que en la U había perdido. Porque lo catapultaron al chico. Claro, desde un momento, desde que tú le pones, digamos, esas comparaciones a un chico que recién estaba jugando en primera división, que estaba teniendo sus primeros partidos, que venía de reserva, que tenía minutos con la U y luego ya parte del equipo, y que tú vengas a compararlo y que tenga un mal partido, ¿cómo se va a sentir ese chico? O sea, por eso te digo, no solamente, digamos, es el trabajo de la prensa, es la parte psicológica, y también tú tienes que dejar que vaya un proceso, ¿no? O sea, un proceso que tiene que seguir este joven desde que se forma hasta que poco a poco se va haciendo, y ahí recién tú puedes decir, oye, sí, se parece a tal jugador, ¿no? Pero si recién se está formando, no puedes hacer esas comparaciones. Otra dura realidad fue la sub-20, que creo yo que fue la peor sub-20 de toda la historia del fútbol peruano. Creo que no eres el único que piensa eso, ¿eh? Es el papelón, porque no pues sí, el papelón que hicimos. Claro, no solamente por no ganar un solo partido, sino por la colectividad. No había un juego grupal y tampoco había un jugador distinto América, que, ¿cómo se llama?, quiso individualizarse. Veía a los jugadores muy cohibidos, que si ya recibían un gol se bajoneaban psicológicamente. Eso, no tenían esas ganas de revertir el marcador. Ese tema psicológico es tan importante. Era como que un gol, ya, metieron el abandono. Jugaban bien. Había un primer tiempo que tú veías, oye, sí, esta selección, ¿no? Le metían un gol, desapareció. Claro, por ahí solamente creo yo que Cabellos y dos más son los que se salvan y con baja nota. Todavía creo que en un 2, un 13. Porque tampoco es que hayan hecho un gran campeonato como para decir, wow, al menos estos jugadores mostraron alguna individualidad. Pero ni eso. Y ahí viene el tema que no solamente es esos jugadores como equipo, el rendimiento, o sea, las ganas que le ponen en el campo, sino también el tema de la dirigencia, de la preparación. ¿Y qué es lo que pasa? Le cambiaron el DT, o sea, de un momento, y si bien ¿en cuánto tiempo fue? Eso ¿2, 3 influye, meses? y si eso sí influye, aunque el DT haya dicho, ya pues jugaron mal, o sea, no le puedes echar toda la culpa a estos jóvenes. Tienes que tú también, o sea, tomar y decir, oye, yo también tengo la culpa, tengo poco tiempo. Es una culpa de todos, exacto. No solamente de los jugadores, yo voy al hecho sino también del cuerpo técnico que estuvo y de la gerencia que manejó eso. La federación, como hace un momento recalcaste, ¿cómo es posible que faltando poco tiempo para que inicie el campeonato, cambie de entrenador? Fue lo mismo que sucedió
en la nefasta clasificatorias para Sudáfrica, que faltando pocas fechas ponen a Chemo del Solar como entrenador. Creo que anteriormente estaba Franco Navarro, quien llevaba todas las riendas. Pero claro, como el hijito Pizarro tuvo una discusión con Franco Navarro en los camerinos, bueno, Franquito Navarro, muchas gracias, hasta aquí nomás contigo, y ya tenemos su reemplazo. ¿Quién es? Chemo del Solar. Un entrenador que, si bien es cierto, tuvo una gran campaña con Cristal en años anteriores, agarrar el buzo de la selección. Conocía al equipo en ese momento a puertas Exacto. de las eliminatorias. Y antes de ello, tuvo su primera experiencia en Argentina. Con Pizzi, creo que eran una dupla entrenando al Colón de Santa Fe, cuando se llevaron a Loco Vargas y a Juan Comínguez. ¿Y qué es lo que pasó? Casi lo iban al descenso a ese equipo. Casi se va al descenso. Ese entrenador fue el que asume las riendas de la selección peruana. Uruguay nos gana 6-0, teníamos a un Pablo Guerrero totalmente desencajado. Por eso te digo, no puedes cambiar a un entrenador que ya conoce el equipo y poner a otro cuando estás, digamos, a puertas de jugarse en este caso las eliminatorias. Claro. Y ahí se ven los resultados. Ahora, como federación, tú ya viste lo que ha sucedido, conoces de casos, conoces de ejemplos, no solamente en federación, sino también en los clubes, que de repente ha pasado también lo mismo, ¿no? Que a algunos le ha pasado, a otros no. Alianza tuvo todo lo contrario cuando entra el Chicho, o sea, mejora. Por eso te digo, no siempre ocurre, pero en lo este que pasa caso, es que en el caso del Checho él ya trabajaba, conocía. exacto. Esa es la diferencia. Él ha estado detrás de y trabajaba con los Bustos. menores también. Entonces Claro. ya conocía el trabajo. En este caso, si se va Roberano, que asuma a alguien que ya conocía el equipo. No, traes a uno que recién llega, que recién va a conocer el equipo. Entonces no pretendas que tengan un buen resultado. Claro, lamentablemente los resultados se vieron de una manera desastrosa. Como dijiste hace un momento, no solamente fue culpa de los chicos que nos representaron de repente con todas las ganas del mundo, porque vestir la blanquirroja es un orgullo para cualquier futbolista. Es un peso y un orgullo. Pero también es un peso. Exactamente. Es un peso que ganó, lamentablemente, el mal manejo, ganó el nerviosismo que cada jugador tenía y que los resultados, lamentablemente, se vieron por ese incidente desastroso de la Federación Peruana de Fútbol. Ahora vamos a dejar de lado un ratito el tema de, digamos, de los menores, que tiene que ver con todo el tema de la crisis. Y hablemos también un poquito de los jugadores peruanos que están haciendo en el extranjero, ¿no? Si bien no tenemos a los jugadores en ligas top, excepción, bueno... De Tapia. De Tapia, ahora de Callens, que ha llegado al Girona. Exactamente. Entonces, hay que ver ahora el tema de los jugadores, ¿no? Por ejemplo, Pablo Guerrero. Ya tiene minutos en el Racing y a mí me gustó cómo lo hizo. Cada día más cerca al arco. Se ha ganado incluso con las pocas actuaciones que ha tenido a la hinchada del cilindro. Y se han ganado también más minutos en el segundo partido que ha tenido, ¿ah? Claro, ya Porque, no jugó los 5 últimos minutos, jugó creo que 20. Claro, jugó desde el minuto 59, claro, un poquito más. Y el gol que le anulan, ¿no? O sea, con eso le llenan los ojos al DT, que sin duda dijo, bueno, le voy a poner más minutos. También tuvo ahí un travesal ahí, casi también gol en el segundo partido que tuvo Paolo con Creo que ese Racing. desliz es ya por las ganas que tiene de anotar. Lamentablemente creo que le invadieron, digamos, esas emociones, ¿no? De un delantero que hace tiempo que no anota. Claro. Dijo, acá la tengo. Y Además no lamentablemente- tuvo tampoco, digamos, los resultados que hubiera querido el año pasado con su club anterior, ¿no? Yo creo que Gago poco a poco se va dando cuenta de la calidad de jugador que es Paolo, que tiene ganas de jugar. Claro que Paolo quiere continuar, quiere tener continuidad, pero la pregunta es, ¿no? ¿También quiere estar en la selección peruana? Él ha dicho que sí. Él ha dicho Él que ha dicho sí. que sí. ¿Tú Es nuestro crees- capitán. Yo ¿Tú pienso crees, que sí. con la edad que tiene, crees que debería continuar? ¿Deberían darle lugar a los más jóvenes? Por dos razones te diría que Pablo Guerrero debería continuar. Una, tristemente, no tenemos un buen delantero Un nueve, caudillo salvo tampoco. la Padula, pero sabemos que la Padula es un jugador que causa faltas constantemente por su manera aguerrida de lucha. Totalmente. Valera creo que es un buen proyecto, pero que aún no está. Y eso que ya tiene 26, 27 años. Tampoco jovencito no es. Entonces, ¿qué otro 9 tenemos? No tenemos 9. Tenemos un 9 con 39 años, que ya no corre lo que corría antes, pero que todavía lucha, que todavía tiene fuerza, que por el juego aéreo puede causar mucho peligro y que se sabe meter entre los centrales. Ahora, Ya lo 39 demostró ante años, Racing. ahora, ¿cuánto va a tener para el 2026? Algo de 41, 42 años. ¿Crees que debería ir? Si se mantiene bien físicamente y si las lesiones no le juegan una mala pasada, pienso yo que sí.
Pienso yo que sí. Creo que Así, mucha gente piensa que no. ¿y tú qué piensas? Yo ¿También pienso que no? Lo que pasa es que me ocurre algo similar. Que dices, ok, yo pienso que no. Pienso que no por la edad. Pienso que le puede dar, digamos, lugar a los jóvenes. Pero tú miras al costado, miras la banca y dices, ¿quiénes tengo para poner en el lugar Exacto. de Guerrero? Tengo a la Padula, que tampoco es joven. Tiene creo que 31. Ya, no más. 31, 32, no creo que tenga más. Ya, tienes ahí a la Padula, tienes a Valera que está ahí, digamos, que no te termina de llenar los ojos al 100%, pero no tienes a alguien, digamos, con las características de Guerrero. Pero igual tienes que pensar a quién vas a poner. Exacto. Tenemos a Percy Liz en Portugal. No ha hecho ni un gol. No. ¿A qué otro delantero tenemos en el extranjero? No tenemos ni uno. No tenemos ni uno. Ya, y en el fútbol peruano, uno que esté, digamos, marcando la diferencia. Qué Tampoco difícil. tenemos. Me puedo pensar, no veo ni uno que tenga las Y cualidades nos de pasaremos Guerrero. todo el programa pensando y te apuesto que no tendrías un nombre. No. Porque yo tampoco lo tengo. No hay. Tenemos arquero, tenemos defensa, que por ahí se tiene buena defensa, digamos, aquí en la liga peruana, también en el extranjero, obviamente. Bueno, acá está Zambrano, ¿no? Ahora jugando, que también está mayor. O sea, tú te pones a pensar y dices, tengo el nombre, veo la edad y digo, wow, mira la edad que va a Ya está tener de para el salida. Mundial. Vas a tener una selección promedio de 38 años. Entonces tú tienes que pensar a quiénes le vas a dar, digamos, lugar a esos jóvenes, que tienes que prepararlos desde ya. Si no va a ocurrir lo que ha sucedido en la Copa América, de la Sub-20. Esta pregunta es muy prematura, lo sé. Pero ¿qué jugadores en estas 2 fechas que has visto, llevarías a la selección peruana? Qué difícil. Es muy difícil. Sí. Además que los partidos los he visto a medias porque No hemos se sabe podido- todavía por dónde no, lo puedes ver. Exacto. Porque O sea, ahora, o tienes que tener Movistar y DirecTV a la vez. Ahora, uno más baratito, vete a Vez Cable. ya, claro. El DirecTV más carito, tienes tu Movistar y tienes tu Vez Cable. No te queda de otra. Pero la verdad que no sé, voy a seguir pensando igual a la gente que crea quién es o cuál sería su once de acá a un futuro, de acá pensando en el 2026. Pueden también escribirlo ahí, pueden Claro, darnos claro. nuestros datos para interactuar y ya vamos a hablar y conversarlo la otra semana. De repente por ahí ustedes tienen un buen proyecto que hayan visto, porque acá hay hinchas de Grau, hinchas de Vallejo, hinchas de Manucci, de Cienciano, Melgar, etcétera, que han visto de repente un jugador joven con mucha proyección que pueda llegar a la selección y darnos, digamos, esa alegría, ¿no? O tener ese reemplazo de un jugador ya que está en la puerta de salida, como lo es Zambrano, como lo es Advíncula, que son grandes profesionales, pero que lamentablemente la edad ya les pasa factura. Exactamente, pues digo, tenemos una selección promedio que yo digo, pucha, de verdad yo quisiera, y obviamente sería una vergüenza de que no lleguemos al próximo mundial ahora con los nuevos cupos que se han abierto, que la FIFA ha abierto no solamente aquí, sino en diferentes continentes. todos los continentes. Entonces, obviamente yo creo que estamos obligados a llegar a este mundial. Y no por repechaje, ya tenemos que hacerlo de manera directa. Ya con los cupos que tenemos, yo creo que repechaje no. Piensa en pasarlo de manera directa. Claro. Pero piensa digamos, en este equipo que vas a tener. Todavía tiene que ir probando. Se vienen todos amistosos. Ya luego se va a venir porque ya sabemos que ya no se va a jugar, digamos, las eliminatorias en marzo, sino que las han pasado para septiembre. Entonces ya tienes un tiempo para ir preparando, para ir armando tu equipo, para los primeros partidos de eliminatorias. Y esperemos que sea un buen resultado. Y vamos a tener buenos rivales, ¿no? Rivales de peso, como lo es Alemania y Marruecos, que ha sido la sorpresa del Mundial. Ahora, ojalá que jueguen, digamos, con la mayoría de sus titulares, Yo ¿no? pienso que sí, por el hecho de que se va a jugar en Europa. Porque venir a Sudamérica con jugadores de esa categoría no es por discriminar, pero creo que sus clubes no lo soltarían. En cambio, por la cercanía pienso que sí los van a utilizar. Esperemos que sea así. Claro, Y los nacionalizados o los que estaban buscando todavía se sigue buscando. Sí. Lamentablemente Es que no tenemos hay un jugador. varios. Tienes jóvenes, ¿no? Que tú dices, ya, eso es argentino, peruano, español, peruano. Pero todavía no es un prototipo, digamos, un jugador que tú dices, ya, sí, vamos a jugar, te vamos a poner en la selección. Son jóvenes, 17 Claro. años. No podemos cometer el error que se cometió en las eliminatorias del 2010, cuando Chemo del Solar ha sido el entrenador que más jugadores ha utilizado en un proceso de eliminatoria. O sea, traías a Merino, traías a Chávez, porque era suplente de suplente de suplente en un equipo europeo. O sea, ¿por qué? Porque tampoco no Porque había juegan jugadores. en Europa. Pero Solo está porque en jugaban banca. en Europa. No tiene sentido. No tiene nada de sentido. Pero ¿por qué razón lo hizo? Porque sacó de la nómina a nuestros mejores referentes.
en esa época por el tema del Hotel Golf Los Incas, no sé si te acordarás, de la supuesta orgía que hubo. Ya, lo que recuerdo. Nunca se confirmó, Los pero que... Ampais ahí. Ajá, donde fue implicado creo Bacasiete, Pizarro, Farfán, Mendoza y no recuerdo quién más, pero eran 5 jugadores. ¿Zambrano también? No. No, Zambrano no. Es más, Zambrano debuta en esa eliminatoria por AK7. Claro. A Zambrano lo llevan de un chibolito que recién estaba en el Chalque y comenzó a hacer dupla con el Mudo Rodríguez. Porque esa dupla era AK7 con el Mudo. Bueno, y ahí se ganó su lugar, Y ahí se Zambrano. ganó su lugar Zambrano, comenzó a tener más roce, ¿no? Que lamentablemente le faltaba porque tenía creo que 19 años cuando debutó en la selección peruana. Claro, era chiquito. Teníamos a Chávez que creo que nunca llegó a hacer un gol. Ajá. Y el único partido milagroso que hizo Chemo, ¿no? Y que todos lo recuerdan con la narración de Peredo, que le empatamos sobre los minutos finales a Argentina, ¿no? Que decía, con los huevos de Vargas, con el corazón de Vargas, ¿no? Con el empuje de Fano y no sé quién es más. Que ese partido, la verdad, salvo del nefasto proceso que fue un partidazo. Fue un partidazo. Nunca había a Checho Salas marcar de esa manera. Nunca había a un Hamilton Prado jugar de esa manera. Hamilton Prado, pues ese jugador, Dios mío. Estás hablando de hace... Claro, y Muchos Solano años. cómo abanderaba a todos esos a esos jóvenes, que estaba Zambrano, Loco Vargas, que en su prematura edad, creo que tenía 22, 23 años en esa También época, de Loco Vargas. tuvo que salir a ser un referente con esa edad. Y se convirtió en un referente hasta cierto tiempo, ¿no? En los eliminatorios. Claro que bueno, pues ya los temas personales que tuvo Aparte. llevó a que quebrara su carrera. Una carrera que incluso hasta el Real Madrid lo quiso. Bueno, no sé si tanto así lo quiso el Real Sí, Madrid. lo quiso, ¿ah? dilo con todas sus letras, lo quiso. Pero bueno, ese tema lo tocaremos tal vez en otro momento. Lamentablemente es hora de despedirnos, chicos. Se acabó. Espero que les haya gustado el programa, que también reflexionen sobre la crisis del fútbol peruano, que sus comentarios, Dios quiera, la federación, la gerencia y todas las autoridades del fútbol puedan verlo para que tengan otra idea y sepan que juntos podemos revertir esto, porque talento hay en el fútbol peruano. De todas maneras, Julito, yo creo que necesitamos ya limpiarnos la cara y demostrar de qué estamos hechos los jugadores, los clubes, todos juntos para poder demostrar la calidad que tiene, digamos, acá nuestros jugadores peruanos, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más ya la otra semana, nos despedimos, ha sido un buen programa, un buen primer programa, y ya traeremos más temitas para poder conversar de todo un poco, no solamente nacional, ¿ah? Hemos dicho que vamos a hablar un poquito de fútbol De todo, internacional, de todo. Champions, de todo. Claro, la belleza del fútbol es amplia. Bueno, chicos, es todo con nosotros. Muchas gracias. Hasta el siguiente programa. Esto es Fuera de Línea. El podcast.